Muy buenos días a todos. Hoy les tengo un tema bastante frecuente que es, y creo que muy importante, que es el de hígado graso. El hígado graso es la enfermedad del hígado más frecuente hoy en día, más frecuente incluso que los problemas hepáticos relacionados al alcohol, relacionados a los medicamentos o los virus de hepatitis. Esto es importante porque si el hígado graso no se atiende, esto puede llegar a la cirrosis, que es cuando el hígado se llena de cicatrices y deja de funcionar. Por otra parte, si usted tiene diabetes tipo 2 y quiere revertir esta enfermedad por completo, lo primero que tiene que resolver es el hígado graso, porque esto genera resistencia a la insulina y hace que su metabolismo no funcione al 100%. Y en este episodio vamos a hablar sobre el hígado graso, cuáles son sus causas, cómo detectar esta condición y qué se puede hacer para revertir esta situación. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico internista, y me encuentro en la ciudad de Tijuana y me da mucho gusto que estés conectado el día de hoy y viendo este video porque creo que esta información ayuda a la causa, que es revertir la diabetes por completo. La razón número uno por la cual estamos aquí es porque creo que la diabetes se diagnostica y se trata muy mal desde la falta de sensibilidad de la comunidad médica, el desapego entre las recomendaciones de tratamiento y la realidad que vive la gente que tiene diabetes, y también la falta de orientación que se le da a las personas cuando se les diagnostica esta enfermedad, para que sepan qué hacer y no tengan muchas incertidumbres. Y bueno, estamos aquí para cambiar eso. Es una tarea monumental, pero aquí estamos junto a los demás médicos, enfermeros, químicos, nutriólogos, investigadores, etcétera, que están en esta misma línea. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta del tema. Y ya saben que trato de ser lo más directo, sencillo y claro posible, sin tanto rollo. Número uno, ¿qué es el hígado graso? Es cuando el hígado se llena de grasa literalmente, por dentro y por fuera. Por dentro, en el interior de las células del hígado, que se llaman hepatocitos, se deposita esta grasa y se va acumulando en exceso que no debería estar, y esto afecta la función de estas células. Eso es el hígado graso. ¿Por qué sucede y cuáles son sus causas? Bueno, primero vamos a hablar sobre lo más común, que es una mala alimentación. El hígado, para dar un poco de contexto, cumple muchas funciones, entre ellas metabolizar carbohidratos, proteínas y la síntesis o la producción del colesterol, síntesis de grasa. El hígado, podemos decir en pocas palabras, que es la planta de energía del cuerpo. Por eso, siempre que hay problemas del hígado, más o menos avanzados, casi siempre, el 99.9% de las veces, la gente va a sentir cansancio extremo, fatiga, falta de energía. Este es el síntoma universal de las enfermedades del hígado, el cansancio, porque te repito nuevamente, el hígado es la planta de energía del cuerpo, y si esta no funciona bien, pues no tenemos energía, así de sencillo. ¿Qué sucede con el hígado graso? Que al consumir carbohidratos en muchas cantidades y por mucho tiempo, pues se libera un poco de insulina. Esto es normal para controlar y regular nuestros niveles de glucosa, pero esta insulina que produce el páncreas va directamente al hígado, no va directamente a la sangre. La insulina va directamente al hígado. El hígado se encarga de metabolizar esta insulina, activa ciertas funciones del hígado, y lo que queda de insulina va a la sangre. Esto es importante porque la gente que usa insulina, que se le inyecta, esa insulina va directamente a la sangre, no pasa por el hígado. Eso tiene diferencias y consecuencias importantes que vamos a comentar en otro video cuando hablemos exclusivamente acerca de las insulinas. El caso es que el hígado recibe la señal de insulina directamente del páncreas. ¿Y qué es lo que hace esta insulina en el hígado? Número uno, hace que el hígado ya no produzca más glucosa, que ya no libere más glucosa, porque le estamos metiendo con la comida. Entonces la insulina le dice: hígado, ya no produzcas más glucosa. Y número dos, para ayudarle a convertir el exceso de proteínas y carbohidratos que estamos comiendo, y que todo esto se convierta en grasa. Esto es normal
todos los seres humanos tenemos reservas de grasa, es completamente normal, pero no debe haber mucho y tampoco debe haber demasiado poco, ¿no? Se estimula un proceso que se llama lipogénesis por la insulina. Esta es la insulina liberada por el páncreas. Lo peor del caso es que esta grasa que produce el hígado, cuando es en exceso, es el problema, esta grasa no va y se deposita en los brazos o en las piernas, se deposita en los órganos que tenemos en el abdomen y va generando obesidad o grasa visceral, obesidad o grasa abdominal. Y este tipo de grasa es la que tiene terribles consecuencias para nuestra salud y nuestro metabolismo. Y esto es lo que muchas personas han notado cuando bajan los carbohidratos de su dieta y empiezan a hacer el ayuno intermitente con mayor frecuencia y regularidad, que empieza a bajar la panza, empieza a bajar el perímetro abdominal, empiezan a bajar tallas de la ropa o el cinturón. Y esto es un indicio que están quemando grasa abdominal y grasa visceral. Y esto es lo primero que tiene que ocurrir para eliminar la resistencia a la insulina y después revertir la diabetes. Es importante comentar que en las mujeres este proceso es un poco más lento que en los hombres. Pero esto es completamente normal, no significa que las mujeres no vayan a bajar o quemar grasa igual que los hombres, también lo van a hacer, pero un poco más tardado. Volviendo al punto del hígado graso, el hígado tiene límites, no puede metabolizar y eliminar todos los carbohidratos que le estamos metiendo cuando es una cantidad exagerada o por tiempo exagerado, tiene límites. Y llega el momento en el cual el hígado empieza a producir grasa y esa grasa tiene que salir del hígado, pero ya no puede transportarla porque es demasiado. Y esa grasa empieza a quedarse estancado en esta glándula y el hígado se empieza a llenar de grasa literalmente, y esto da lugar al hígado graso. Ahora, el hígado graso causa resistencia a la insulina y esta resistencia a la insulina hace a su vez que se produzca más insulina. Más insulina implica que el hígado produzca más grasa y que el hígado se llene más de grasa, más resistencia y luego el ciclo se vuelve a repetir permanentemente a menos de que se revierta esta condición y con el tiempo las personas tienen prediabetes y luego tienen diabetes. Si esto se mantiene así, el hígado graso llega a la cirrosis, que es cuando el hígado no funciona, o el páncreas deja de funcionar porque esta grasa también se va acumulando en las células beta, que son las células que producen insulina. Si esta grasa se deposita ahí, el cuerpo se queda sin insulina, que les he comentado en otros videos. Es muy importante saber cómo funciona ese páncreas, porque si no está funcionando, si hay agotamiento pancreático, hay que saber por qué. ¿Es por hígado graso? ¿Es por páncreas graso? ¿Es por medicamentos? ¿Es por otro tipo de diabetes? ¿Es por otra inflamación? ¿Es porque tuviste pancreatitis? Hay que saber exactamente qué es lo que está ocasionando ese problema, porque si se quiere revertir por completo la diabetes, tenemos que reactivar, en los casos que no estén funcionando bien, reactivar esas células beta pancreático. Entonces, como ven, al principio el hígado graso no genera ningún problema, pero poco a poco las consecuencias van teniendo generando más problemas en la salud. Y si las células beta no funcionan, pues esa persona va a requerir medicamento o va a requerir insulina hasta que, y si es posible, revertir el daño de esas células beta. El problema o la dificultad es confirmar que este daño sea por la alimentación y que no sea por otra causa, porque les he dicho, hay medicamentos que generan estas situaciones y otros problemas hormonales que ahorita vamos a comentar. Entonces, en resumen, esto es lo que sucede en el hígado. El hígado metaboliza todos los carbohidratos y proteínas que le estamos metiendo al cuerpo, pero cuando es demasiado, pues no puede con tanto y convierte grasa que se queda ahí. Esto inflama, genera resistencia a la insulina, genera diabetes y hace que el páncreas no funcione a largo plazo
y que el hígado deje de funcionar, cirrosis. Esto es importante porque si se detecta, se puede revertir rápidamente con los tratamientos que hay hoy en día. Ahora, es importante saber que el hígado graso sea por esto y no sea por otra causa. ¿Qué más podría generar hígado graso? En los, ¿qué será? 10, 20, 30 años antes, el alcohol era la principal causa de hígado graso. De hecho, si se busca en internet hígado graso, van a encontrar como hígado graso alcohólico, hígado graso no alcohólico. Esto pues está cambiando últimamente. Las definiciones se han ido actualizando. Ya no se le llama así hígado graso alcohólico o no alcohólico, pero aquí el punto es que el alcohol también puede generar hígado graso. Medicamentos. Hay muchos medicamentos que también pueden generar inflamación del hígado o hígado graso como tal. Hay otras enfermedades hormonales que también generan hígado graso. Las infecciones por virus de hepatitis principalmente, hepatitis B o hepatitis C, que son las más comunes, que son crónicas, que permanecen por mucho tiempo, podrían generar hígado graso y otras enfermedades poco frecuentes del metabolismo. Entonces, una vez que se detecta este hígado graso, es importante descartar que no haya otro problema, porque no todos los hígados grasos son por la alimentación, no todos los hígados grasos son por la diabetes, no todos los hígados grasos son por insulina. Existen otros problemas que hay que descartar y esto es precisamente lo que yo recomiendo en algunas situaciones. Yo veo análisis de sangre, que el hígado está inflamado o que las bilirrubinas están un poco altas, recomiendo un ultrasonido para detectar que sea efectivamente hígado graso, porque si es eso y es por la dieta, se va a revertir por completo. Pero si es por otra cosa, la dieta no lo va a revertir. Si es por otra cosa, el ayuno intermitente no lo va a revertir. Entonces, ¿cómo detectar este problema de hígado graso? El ultrasonido es el método más sencillo, económico y accesible. No es un procedimiento invasivo, no hay que cortar, no hay que abrir, no hay que introducir nada al cuerpo, no, por fuera te lo hacen con un poco de gel y listo. Sirve para confirmar que esto sea el problema y estar seguro de que no haya algo más, como te digo. ¿Qué otra cosa puede ser? Medicamentos, tumores, enfermedades del metabolismo, enfermedades hormonales, infecciones y otras enfermedades tal vez menos frecuentes. Si se quieren ver un poquito más sofisticados y no hacer un ultrasonido, existe otro tipo de estudio especial que se llama o lo encuentran como fibroscan o elastografía. Digamos que es como un scan, un ultrasonido especial del hígado que también sirve para ver si hay hígado graso, pero además tiene la ventaja de que este estudio detecta cicatrices en el hígado. Si hay cicatrices, que es fibrosis, el término médico, entonces ya hay daño irreparable o irreversible de esta glándula. Este estudio hay que pedirlo en casos de duda o en casos en los cuales el hígado ya no está funcionando bien. Tal vez sea conveniente hacer este estudio, fibroscan o elastografía, pero en la mayoría de los casos el ultrasonido es la herramienta que utilizamos que nos brinda mucha información. Entonces el hígado graso se detecta por ultrasonido. Ese es el estudio para detectar. También puede ser el fibroscan o tomografía, pero el ultrasonido es el más común. Las pruebas de sangre no detectan hígado graso. Detectan si hay inflamación o algún problema en el funcionamiento del hígado. ¿Qué es lo que más observamos? Unas proteínas que se llaman transaminasas, AST, ALT, o lo encuentran como TGO y TGP. Casi siempre en todos los análisis de sangre, la química sanguínea incluye estos parámetros. La mayoría se los ha medido alguna vez y hay que fijarnos en estos números. Si estos números son normales, el hígado no está inflamado, más no quiere decir que no sea hígado graso, ¿no? El hígado graso es cuando el hígado está lleno de grasa y se ve por ultrasonido.
Si AST, ALT o TGO y TGP están altas, quiere decir que ese hígado está inflamado y hay que saber por qué. Y también en los análisis de sangre nos fijamos en las bilirrubinas, bilirrubina total, la directa o la indirecta. Si están elevadas, pues hay que indagar qué es lo que está pasando. Insisto, el ultrasonido es lo que complementa a esta información. Como les digo, las pruebas de sangre no son útiles para confirmar hígado graso, pero nos orienta si hay un problema en esta glándula. Ahora, en muchas circunstancias, tenemos los análisis de sangre del hígado alterados y cuando combinamos el contexto, es decir, la edad de la persona, el peso, el perímetro abdominal, cuánto le mide pues la panza, su nivel de glucosa, la hemoglobina glucosilada o el A1C, vemos que el colesterol está alto, triglicéridos altos, toman medicamentos que suben el colesterol o que causan hígado graso, el estilo de vida sedentario, podemos en la mayoría de los casos con bastante precisión diagnosticar hígado graso. Sin embargo, no estamos exentos de error, para lo cual mi recomendación en caso de sospechas o un hígado inflamado, realizar un ultrasonido para no pasar por alto otros problemas que pudiera haber que no estamos detectando en los estudios de sangre. Una vez detectado el problema, ¿qué se puede hacer? Buena noticia, el hígado graso se revierte en 2 o 3 meses en la mayoría de los casos. En algunas situaciones en el cual el hígado de plano está muy grande, muy inflamado y con una acumulación de grasa excesiva, va a tardar más tiempo en revertir este daño, pero bueno, el hígado graso se revierte por completo en la mayoría de los casos sin problema. ¿Qué pueden hacer? Número uno, asegurar que sea por una mala alimentación y no por otra cosa, con ultrasonido y las pruebas de sangre, porque si el hígado graso viene por otra cosa, el tratamiento va a ser completamente diferente. Número dos, evitar medicamentos que hacen daño. Hay medicamentos para el corazón, para la artritis, para la presión alta, para la diabetes, entre otros que hacen daño. Y habrá que valorar el beneficio contra el riesgo de seguir tomando ese medicamento y esto pues únicamente analizando caso por caso. Si es posible cambiar el medicamento, adelante, hay que cambiarlo para que el hígado graso se revierta. Si se puede suspender sin agregar otro, pues mejor, pero bueno, esto ya es caso por caso. Número 3, mi tercer consejo es no abusar de los remedios naturales. En internet van a encontrar mucha información sobre sustancias, remedios, test milagrosos para limpiar el hígado. Nada más tengan cuidado con esto. No estoy diciendo que nunca jamás los tomes, pero sí tienen que tener cuidado. ¿Qué recomiendo yo? En particular, eliminar todo lo que no sea absolutamente indispensable hasta que el hígado se limpie. Entre más le estamos metiendo, nuestro cuerpo trabaja más, tiene que metabolizar más sustancias, eliminar más toxinas. Si yo veo un hígado inflamado, pues hay que dejarlo descansar, así de sencillo. Al menos es como yo veo la situación. Entre más le metas al cuerpo, más tiene que trabajar. Entonces, no abusar de los remedios naturales, porque si le metemos demasiados, el hígado puede seguir inflamado. Mi cuarto consejo sería ajustar los medicamentos para la diabetes, colesterol y presión alta. ¿Por qué menciono estas enfermedades? Porque son las más frecuentes y normalmente se utiliza mucho medicamento para estos problemas y algunos de ellos o combinaciones pueden estar afectando al hígado. Hay medicamentos que inflaman el hígado, como la metformina. Algunos medicamentos para el colesterol también inflaman el hígado, las estatinas. Y algunos medicamentos para la presión alta, como los beta bloqueadores, como metoprolol, propanolol, suben un poco el colesterol y hace que el hígado pues llene más de grasa. Aquí, pues es caso por caso. Se puede quitar el medicamento, adelante. Hay que cambiarlo, adelante. Ahora, si no se puede, pues ni modo. Habrá que enfocarse sobre la dieta, el ayuno y lo demás.
¿En qué caso no se podría? A lo mejor es un medicamento para el corazón, por una arritmia grave, que no conviene suspenderlo, porque si lo quitamos, pues le va a dar un paro cardíaco y no conviene. Entonces, en esos casos hay que dejarlo, pero más énfasis en lo otro que sí podemos modificar. Mi quinto consejo sería bajar los carbohidratos de la dieta. Una dieta baja en carbohidratos es la clave para que ese hígado se limpie, acompañado, porque también es un carbohidrato. Bajar carbohidrato incluye bajar azúcar y bajar fructosa. Podemos bajar glucosa y nuestra glucosa va a estar mejor controlada y nuestra diabetes se va a revertir. Pero si no bajamos el consumo de fructosa, el hígado va a tardar mucho más en recuperarse, y si seguimos metiéndole mucha fructosa, pues es posible que el hígado no se recupere. ¿Qué otro consejo les doy? Consumo moderado de proteínas, porque también el exceso de proteínas se convierte en grasas. El hígado agarra todos los carbohidratos en exceso y lo convierte en grasa. Y también agarra las proteínas en exceso que nuestro cuerpo no está utilizando o que ya están de más. Agarra esas proteínas de la dieta y las convierte en grasa. Entonces, no exagerar con las proteínas. Si exageramos, el hígado va a producir más grasa y va a ser más difícil que se revierta este problema. Mi sexta recomendación es el ayuno intermitente. El ayuno es mágico para resolver el hígado graso. Toma un tiempo a veces, no es tan rápido en algunos casos, 2, 3, 4 meses, pero hay que mantenernos constantes para observar cómo se revierte este hígado graso. Mi séptima recomendación, que es muy común que lo prescriba, es el omega 3, sobre todo si les falta colesterol bueno, colesterol HDL. En hombres, le tiramos a que este colesterol bueno, HDL, sea mayor a 40 en hombres, y en mujeres que sean mayor a 50. Obsérvese que lo que nos preocupa de este tipo de colesterol HDL son sus niveles bajos. Normalmente pensamos el colesterol hay que bajarlo, el colesterol hay que bajarlo y los triglicéridos hay que bajarlos. Pero con ese tipo de colesterol sucede lo contrario, hay que subirlo. El colesterol bueno hay que subirlo, más de 40 en hombres, más de 50 en mujeres. Y mi octava recomendación es la actividad física. ¿Cuál y qué? El chiste es movernos, el chiste es activarnos. Con caminar es más que suficiente. Caminar 2, 3 días a la semana, 15 o 20 minutos, que no es mucho. Con eso vamos a estar activando a nuestro cuerpo. Además, que en algunas personas caminar sirve como meditación, ya que baja nuestro estrés, nos relajamos, nuestra mente divaga, empezamos a pensar en otras cosas mientras estamos caminando. Entonces, actividad física es otro punto que nos va a ayudar a eliminar la grasa en exceso que tenemos en el hígado. Yo soy el doctor Antonio Cota. Creo que fue un tema un poco largo. Traté de resumirlo y hacerlo lo más completo posible, y espero que esta información le sirva para que tenga usted más claridad. ¿Qué es el hígado graso? Siempre trato de ser sencillo, claro y directo, nada de que el receptor, que la molécula, que esto, porque yo siento que la información tiene que ser presentada clara, concisa y que sirva de algo. Si no sirve, si no apoya la causa, pues creo que es echarle demasiado rollo, como decimos aquí en México, para eh, sin tanto rollo, eliminando la información innecesaria y directamente al grano. Pues yo soy el doctor Antonio Cota. Les agradezco que estén presentes el día de hoy, sábado, y ahora vamos a pasar a sus preguntas para tratar de resolver sus dudas. Ok, Carmen Isabel, buen día. Ya le contesté aquí por el chat. Virginia Vázquez, igualmente, le mando un saludo. Meli Yáñez, buenos días igualmente, que nos escribe desde Chicago. Y gracias por sus palabras. Martín Herrera, igualmente, buen día. Espero que esta información les sirva y les ayude. Maritza con S, me gusta ese nombre.
primer live en el que estoy, bienvenida y espero verla más seguido y espero que esta información les sirva sobre todo, ¿no? Maritza con ese, gracias por su comentario, que le ha ayudado mucho estas recomendaciones. Dice Angélica Cortés, ¿qué tratamiento es el recomendable en persona con diabetes? La primera pregunta, Angélica, que hay que respondernos ahí es, ¿qué tipo de diabetes estamos hablando? Hablamos de diabetes tipo 1, de diabetes tipo 2, diabetes LADA, diabetes que no es diabetes. Todo va a depender de qué tipo de diabetes estemos hablando, va a depender de la persona a qué esté dispuesta a hacer. Ahora sí que no hay un tratamiento que aplique para todos, esto depende de caso por caso. Lo primero es confirmar qué tipo de diabetes es y qué complicaciones tiene en ese momento. Reyes Digna, gracias por su palabra, sus palabras, muy buen día. Igualmente, Guadalupe Villarreal, que nos saluda desde Ciudad de México. Yo estoy en Tijuana, le mando un saludo. Jacinto Gutiérrez, igualmente, bendiciones para usted. Dice Meli Yáñez, exactamente por el Zoom, yo estoy en Tijuana, pero por el Zoom nos podemos conectar y como es el tema de glucosa, podemos hacer mucho a distancia. Algunas personas creen que únicamente por la consulta presencial, pero la tecnología ha avanzado mucho, que nos permite facilitar muchas cosas y yo sí les digo esto, aquí en la ciudad de Tijuana el tráfico es un problema, incluso las personas que viven aquí en Tijuana piden o prefieren la consulta en línea por el tema del tráfico. Entonces la tecnología y la aplicación Zoom o videollamada o cualquier otra plataforma para consultas en línea son muy útiles. Yo creo que permite utilizar herramientas que en la consulta presencial no se puede y creo que ha habido bastantes buenos resultados en la consulta en línea, por eso es que pues lo sigo utilizando. Si yo viera que no sirviera para nada, pues no lo seguiría haciendo. Walter Adolfo dice, muy buen día, también le mando a usted, dice, entiendo que hacer una limpieza hepática para eliminar el hígado graso sería el primer paso para revertir la diabetes. Exactamente. Exactamente. A veces es lo primero que hay que hacer, revertir ese hígado graso para revertir la resistencia y por último, revertir la diabetes. Muchas gracias Maritza Conese por sus comentarios. Dice por mensaje, no conocerán la forma. Sí, no, en consulta es totalmente diferente. Ahí yo analizo los estudios, los antecedentes, es completamente diferente. Aquí es información, digamos, generalizada, que le va a ayudar a mucha gente sin lugar a duda, pero si se requiere un poco más de, ¿cómo le diré? Personalización al tratamiento y a las recomendaciones, no hay como la consulta médica. Dice Angélica Cortés, número, aquí se lo pongo, el número del consultorio, para que llame o mande un WhatsApp, aquí se lo puse por el chat, señora Angélica Cortés. Verónica Viveros dice, le agradezco por sus palabras y muy buen día. ¿Cuál es la mejor dieta para el hígado graso? Si el hígado graso es por una mala alimentación, es bajar carbohidratos, que implica bajar glucosa y bajar la fructosa de la alimentación. Eso es lo mejor que uno puede hacer para eliminar el hígado graso. Combinado o complementado, Verónica, con el ayuno intermitente sin lugar a duda. Dice José Alfredo, cuando el hígado está graso, también afecta al páncreas y puede causar diabetes tipo 2. Sí, cuando el hígado está lleno de grasa, causa resistencia y hace que el páncreas trabaje más y le cueste más trabajo bajar el nivel de glucosa. Y a la larga es tanta grasa que se produce que ya no cabe en el hígado y comienza a depositarse en el páncreas. Cuando eso sucede, el páncreas ya no funciona de manera correcta y eso pues te genera
diabetes tipo 2. Hilda Martínez, igualmente, buenos días. María de Los Ángeles Mercado nos escribe desde Guadalajara, le mando un saludo, buen día. Felipe Aldana Montero dice, hago ayuno intermitente, 8 por 16, su glucosa en ayuno menos de 110. Después del desayuno le sube hasta 230 y 2 horas después le baja a 95. ¿Es normal que suba y baje así de drástico? No, no es normal. Yo creo que usted tiene resistencia a la insulina, pero también habría que ver cómo funciona su páncreas. Si su páncreas libera la cantidad de insulina necesaria, no tendría por qué tener ese subidón y bajón. Si usted si no tiene resistencia a la insulina, no tendría por qué haber eso. Entonces, lo que yo creo que en su caso, señor Felipe, sería medir resistencia a la insulina y medir cómo funciona su páncreas, porque yo creo que por ahí va la cosa. Juan Aguilar, igualmente le saludo, muy buen día. Dice que se siente mucho mejor con estos consejos y con el ayuno. Le agradezco que esté presente el día de hoy y sus comentarios, la verdad me hacen sentir muy bien que a alguien le haya servido estas recomendaciones y espero verlo por aquí un poco más seguido. Estaré haciendo más sesiones con temas diversos que les ayuden a revertir esta condición. Dice Dinora Bon, buen día, señora. Dice, yo tomo losartán, no tiene complicaciones. El losartán no le va a afectar el hígado, no le va a generar hígado graso. Sí hay complicaciones, pero en el caso suyo, le digo porque ya la vine a consulta, no va a haber ningún problema. María de Los Ángeles Mercado dice, pongan su like, gracias por su apoyo. Dice el señor Felipe Melilláñez, ya le contesté, ¿no? Felipe Aldana, ajá, ya le contesté. Feliciano Acuña, muy buen día igualmente, gracias por estar aquí. Desde Tampico nos escribe Tamaulipas, qué bueno que haya encontrado la información valiosa y que le haya sido de utilidad. Ok, y luego dice Arelis Salmerón, qué bueno que le haya encontrado sencillo y claro y conciso, porque esa es la idea, no hablar sobre complejo. A veces siento que los temas se hacen muy complejos o se utilizan palabras muy complicadas en las cuales pues no estamos acostumbrados, pues porque son términos médicos y complica y el mensaje no llega y no se entiende la cosa. Entonces yo trato de eliminar eso y hablarles de la forma más sencilla y clara posible. Dice Meli Yáñez, yo estoy sugestionada, pienso que el caminar me ayuda mucho. Exactamente, caminar ayuda demasiado y me parece que esa sugestión es algo bueno, porque usted está pensando que le va a ayudar. Y si usted piensa que le va a ayudar, créame que le va a ayudar. El poder de la mente es impresionante. Maritza S., como siempre, le agradezco sus palabras. Y Ida Elena Núñez, no hay de qué. Muy buen día y qué bueno que haya encontrado esta información de utilidad. Orlando Máximo dice, ¿qué tan buena es la silimarina? Honestamente, no es un suplemento que yo utilice con mucha frecuencia. Creo que en algunos casos sí les puede ayudar, pero creo que por sí solo no puede revertir el hígado graso. Lo más importante, creo yo, es la dieta, el ayuno y detectar que ese hígado graso no sea por otra situación. Puede ser bueno, sí, pero en algunos casos no es algo bueno, sobre todo si el riñón no funciona de manera adecuada o si el hígado ya está teniendo bastantes problemas. En esos casos yo eliminaría esa sustancia. Ahora sí que, señor Orlando Máximo, es caso por caso. Juan Carlos Rubio dice que le ha servido mucho esta información, me da mucho gusto. Si le podría recomendar alguna marca de omega 3, magnesio y potasio. Mira, en cuanto al omega 3, lo que yo recomiendo es que sea únicamente omega 3, porque a veces el omega 3 viene combinado con omega 6 y omega 9.
y no es eso lo que la gran mayoría de las personas necesita. Nuestra dieta es desequilibrada en cuanto a que comemos normalmente muy poco omega 3 y demasiado omega 6 y demasiado omega 9. Y si seguimos consumiendo suplementos de omega 3 con omega 6, esta proporción se va a mantener así. Lo que hay que tratar es consumir más omega 3 solo, que no venga con 6 y 9, y una dosis cercana a 1000 miligramos al día. Esto, lógicamente, va complementado con una dieta saludable y el ayuno intermitente. Omega 3 solo, de preferencia que sea de pescado o de salmón, que es la fuente natural más rica y saludable de omega 3. Mantenerlo 1, 2, 3 meses máximo, y con eso tendría que haber mejoría en esta situación. Si después de 3 meses los colesteroles no se han normalizado, el hígado graso no se ha revertido por completo, quiere decir que algo está pasando, o el tratamiento está fallando o el diagnóstico es incorrecto. Entonces únicamente fíjese en eso. Omega 3 solo, 1000 miligramos al día, o una dosis cercana a eso, y de preferencia de pescado o de salmón. Reyes Digna pregunta: yo tomo losartán para la presión alta y Lipitor de 20 miligramos. ¿Qué consecuencias tiene? Para el azúcar tomo Hanumet, me imagino. Para el azúcar, diabetes tipo 2. Mire, el losartán generalmente es un medicamento muy bueno para controlar la presión alta, que si no hay problemas en el corazón y si no hay problemas en el riñón, generalmente no hay mayor consecuencia. El otro, Lipitor, ese medicamento puede tener consecuencias en su corazón si es que sus colesteroles están demasiado bajos y si usted no ha tenido algún problema cardíaco avanzado, aumenta el riesgo también de Alzheimer. No es un medicamento que yo utilizaría. Puede inflamar los músculos, causa miositis en algunos casos y también puede inflamar el hígado. Es un medicamento que al menos yo tengo la tendencia a suspenderlo lo más pronto posible, o al menos estas son mis recomendaciones. En cuanto sea posible, quitar esa pastilla por las consecuencias negativas que tienen a la salud. Claro que hay casos en los cuales ese medicamento hay que dejarlo por otros motivos. 2 ejemplos nada más. Problemas de colesterol que son genéticos. Hay problemas genéticos del colesterol en los cuales es muy difícil bajarlo con dieta, y normalmente son colesteroles de 500, 600, 1000 inclusive, triglicéridos de 1000, de 1500. Pues hay que utilizar medicamento y apoyarnos, porque tampoco puede una persona estar mucho tiempo con esos niveles de colesterol. Y otro contexto es cuando alguien ya se infartó, que tenía una arteria tapada de colesterol, pues hay que utilizarlo por más tiempo, porque ya tuvo una complicación grave. Pero si no hay nada de eso, lo más pronto que se pueda quitar el medicamento, pues mucho mejor. Dice Hanumex, me imagino que es Hanumet, el medicamento al que se refiere. Si es Hanumet, pues viene combinado con metformina. La metformina podría también generarle problemas hepáticos o que no se absorban ciertos nutrientes. A largo plazo no le es conveniente. Yo creo, dice que nos manda un saludo Reyes Digna desde Carolina del Norte. Habría que ver por qué tiene tanto medicamento. Habría que ver la forma de que se controle de lo más natural posible y quitarle todo aquello que sea innecesario. Porque yo pienso que usted sí puede. Dice María Sánchez: ¿una persona puede tener hígado graso si no tiene diabetes? Por supuesto. Hay personas que tienen hígado graso por años, por meses, sin diabetes, pero que con el tiempo tienen diabetes. O hay personas que tienen hígado graso por medicamentos que toman, hígado graso por alcohol, hígado graso por otras enfermedades hormonales. Claro que sí se puede, no necesariamente es por la diabetes, puede ser por otras causas. Dice María de los Ángeles Mercado: mi esposo toma iversartán, que es para la presión, pioglitazona, dapaglifosina, metformina, 3 medicamentos para el azúcar.
pentoxifilina, más o menos para la circulación. Lo que le está pasando es que orina demasiado, es normal por los medicamentos, es diabético e hipertenso, tiene 48 años. Mire, lo que yo le puedo decir es que dapaglifosina es un medicamento que en algunas personas hace que orinen demasiado. Eso sí puede estar sucediendo. Y lo que yo vería es por qué está orinando demasiado. Está descontrolado del azúcar, está descontrolado de la presión, cómo funciona su riñón, si ya está reteniendo líquidos y porque puede ser por otra situación. Y si no, dentro de los medicamentos, dapaglifosina puede hacer eso, es una posibilidad. Amelia Reynoso, el ayuno, ¿cuántos días consecutivos es recomendable? Pues ya dependerá de cada persona y de cuánto tiempo tengan haciendo el ayuno. Cuando es una persona que nunca la ha hecho y su cuerpo no está adaptado, yo le diría que no diario, 2 o 3 días a la semana más o menos, y conforme se vaya adaptando, conforme vaya respondiendo bien y conforme vaya aprendiendo a cómo romper el ayuno, a cómo mover sus comidas, a evitar colaciones y que usted se sienta muy bien. Hay personas que lo hacen diario y no tienen problemas o consecuencias para la salud, pero ya aprendieron a que el periodo que les toca comer, a comer equilibrado, a comer saludable y a meterle todos los nutrientes que el cuerpo necesita y se mantienen bien vitaminados. Se puede hacer diario, no hay ningún problema, siempre y cuando se tenga mucho cuidado con esta parte, pero para aquellos que van empezando, yo les diría 1, 2, 3 días a la semana, en lo que se van adaptando, van conociendo su cuerpo y van observando qué cambios van teniendo y después aumentar la frecuencia según cómo se sienta cada quien. Es importante, si toman medicamento, a lo mejor requieren un ajuste de las dosis, de los horarios, o quizá cambiar la medicina, o a lo mejor hasta suspender algunos de ellos, sobre todo cuando se está haciendo demasiado ayuno intermitente. Joaquín Almeida dice, ¿están de acuerdo sobre la berberina? Sí, en algunos casos puede ser útil, en algunos casos la prescribo, claro que sí, pero la berberina, lo que yo he observado es que no es muy fuerte o no es muy potente para bajar los niveles de glucosa. O sea, ¿a qué me refiero? A que si se trata de una persona que tiene 300 de azúcar, la berberina no le va a bajar a 100, no le va a bajar a 90, o al menos yo no lo he visto con mucha frecuencia. Yo creo que es un suplemento para las personas que no quieren tomar metformina y que tienen el azúcar ligeramente alto, 110, 120, 130 tal vez, y que requieren ayuda extra sin los efectos secundarios de la metformina. En ese contexto yo lo utilizaría sin que tengan, lógicamente, problemas avanzados en el riñón o problemas avanzados en el hígado. Así es como yo lo utilizaría. Juan Aguilar dice, una pregunta, hago ayuno como a las 6 de la tarde, como a las 6 de la tarde y hasta el día siguiente rompo el ayuno a las 11 de la mañana. O sea, 6 a 6 son 12 más 5, 17 horas más o menos de ayuno. Y mi azúcar amanece en 100 a 110. Y 2 horas después de cenar está 90 a 100. ¿Por qué? No le entiendo bien a su pregunta, porque esas glucosas yo siento que están demasiado bien. No sé cuál es su incertidumbre de si por qué en la mañana está ligeramente más alto que en la noche. No sé si eso es lo que trata de preguntar, pero si es por eso, si usted ha notado que en la mañana está un poco más alto, va a depender a qué hora se esté tomando el nivel de glucosa, porque en la mañana es cuando se libera más cortisol y es cuando el azúcar podría subir ligeramente, y en la noche es cuando el cortisol baja. Y esa podría ser la razón por la cual en la noche su azúcar está un poco más baja, en la mañana un poco más alta, y me llama mucho la atención que incluso después de comer no le sube demasiado, o sea que a lo mejor no tiene tanta resistencia a la insulina, a lo mejor es un tema de cortisol, señor Juan Aguilar.
Como lo comenté en la sesión pasada, confírmenlo con una hemoglobina glucosilada. Si su hemoglobina glucosilada está totalmente normal, no hay de qué preocuparse, mejor confírmelo. Y a lo mejor es tema de cortisol. Sergio Muñoz dice, tengo 2 meses que hago la prueba de sangre solo en ayunas y me sale abajo de 100. El 10 de mayo me salió la prueba de A1C o hemoglobina glucosilada en 5.6. ¿Será que me puede salir más baja el A1C? Sí, hay gente que la tiene en 4.2, 4.3. No es necesariamente esto algo bueno, porque la glucosa tiene que estar en cierto rango, ni muy, muy, ni tan, tan. Si sube demasiado, pues es diabetes y hay problemas, pero también si baja demasiado, tiene consecuencias para nuestra salud. Usted manténgase entre 5, 5.7, entre esos rangos está totalmente normal. ¿Será que le baja 5.1? Puede ser, 5.2 puede ser, y ahí está bien. Pero si le baja de casualidad 4.5, 4.6, ya es demasiado bajo. Hay que subirle tantito. Incluso lo más bajo que yo he visto es 3.9 de hemoglobina glucosilada, pero estamos hablando de una persona muy flaca, muy delgada, débil todo el tiempo, apenas podía caminar, mareos frecuentes, problemas de memoria, depresión, ansiedad, por el azúcar exageradamente bajo. Reyes Digna, para servirle. Espero haberle contestado con claridad su pregunta. Sí, sí es Janomet, me lo imaginé, es Janomet. Ok, Jacinto Gutiérrez dice, ¿qué frutas puedo comer, cereales y tipos de leche? Mire, usted puede comer de todo, ¿verdad? La dosis hace al veneno. ¿Qué recomendaciones generales que a lo mejor no apliquen para todos? ¿Qué recomendaciones generales le puedo dar yo? Fruta, no diario y no exagerar con la fruta. Meterle diario 3, 4 piezas, pues es demasiada fructuosa. Y esa fructuosa le genera hígado graso y le genera resistencia a la insulina. Evitar sobre todo, le digo, son recomendaciones generales. Evitar el plátano, mango y piña. Probablemente son los que más azúcar suben, es lo que yo he observado. Cereales de preferencia que sean integrales y en poca cantidad porque son carbohidratos. No sé a qué se refiere exactamente con cereales. Tipos de leche, le digo que esto depende de cada persona. Yo en lo personal consumo leche entera, leche normal, pero muy poco. Yo creo que lo único que consumo es así al día, de un vaso para el café, sin ningún problema. Todo va a depender de qué tipo de dieta esté haciendo. Si va a ser una dieta keto, pues es leche de almendras, leche de coco. Todo va a depender de qué tan estricto quiera ser usted con los carbohidratos. ¿Quiere contarlos? Pues entonces la leche normal le va a subir los carbohidratos en ese conteo porque tiene lactosa la leche normal, tiene carbohidrato. A veces hay personas que un vaso de leche le sube el nivel de glucosa y por eso prefieren la leche de almendras o leche de coco que no tiene este inconveniente. Todo va a depender de la cantidad que utilice, por qué lo quiere cambiar, qué tipo de dieta quiere utilizar, cuál es su estilo de vida, porque yo no le voy a quitar la leche entera a una persona que toma su café todos los días con un chorrito de leche entera. No hay ningún problema. Entonces puede comer de todo en cierta medida, dependiendo de su preferencia y dependiendo de lo que quiera usted lograr. Gabriel Cuevas, igualmente le mando un saludo, muy buen día. Dice Sergio Muñoz, hago como 3 horas de ejercicio diario. ¿Es bueno? Todo va a depender de para qué lo está haciendo. Si usted hace 3 horas de ejercicio diario porque va a participar en alguna competencia, fútbol, básquetbol, natación, pesas, etcétera, etcétera, pues adelante. Usted tiene su meta y objetivo claro. Y no hay otra forma de hacerlo más que dándole duro. Pero si el objetivo de hacer ejercicio es bajar la glucosa, recuperar su salud, pues yo siento que 3 horas de ejercicio diario es demasiado. De nuevo, volvemos al punto, depende de cómo se sienta,
Si a usted le da tiempo suficiente durante el día, adelante. Yo, a lo personal, y otras personas, creo que 3 horas de ejercicio diario es prácticamente imposible por el tipo de actividad que tenemos, pero si usted le permite 3 horas diarias, no le genera conflicto, se siente bien, adelante, no hay ningún problema. Jesús Ernesto Valenzuela dice, buenos días, tengo diabetes tipo 2, camino y me ataranto y mis piernas se desguanzan. Para aquellos que no entiendan muy bien el término de desguance, es como una debilidad, como falta de energía, como si no respondiera tu cuerpo, como cansado, como falta de energía en general, ¿no? Entonces dice, camino, me ataranto y mis piernas se desguanzan. Me inflamo mucho de mi estómago, tomo metformina y glibenclamida cada 8 horas y mi azúcar sale en 160. Bien, Jesús Ernesto, es una situación bastante frecuente. Lo primero que yo le recomendaría es confirmar qué tipo de diabetes tiene y cómo está funcionando su páncreas, porque tiene medicamentos como la glibenclamida que a la larga destruyen el páncreas. Toma mucho medicamento, lo toma cada 8 horas y aún así el azúcar le sale en 160. No sé si lo que le está pasando es una resistencia muy elevada a la insulina. No sé si su páncreas no esté funcionando de manera adecuada. No sé si usted está bien vitaminado porque tiene mucho medicamento y cuando hay muchas pastillas, el cuerpo no absorbe los nutrientes de manera adecuada. Ahora, no sé si por esas pastillas y el ejercicio, el azúcar le esté subiendo, le baje demasiado a 70, 80, a 60 y que por eso se sienta de esa forma. Se inflama mucho del estómago. Presiento que los medicamentos, Señor Jesús, lo que le está provocando ese problema. Pero tampoco puede usted quitar las pastillas nomás porque sí. No, tiene que ser algo primero, dieta baja en carbohidratos, ayuno intermitente, confirmar el tipo de diabetes que tiene, confirmar cómo su páncreas está funcionando, trabajar esta parte primero unas semanas y después ir quitando medicamento. Yo creo que hay que darle por ahí, a lo mejor le faltan vitaminas también, entre otros problemas que pudiera tener. Ok, dice Felipe Araoz. Buenos días igualmente, señor Felipe. Toma Trayenta 20 días. Tomé Trayenta 20 días. Tengo diabetes tipo 2. De 270 en una semana bajé a 134. Y ha estado muy variable. Por ejemplo, hoy tiene 112. Hago dieta y el ayuno en estos 20 días. Pues yo siento que va muy bien, señor Felipe. De 270 le bajó a 112 con la dieta y el ayuno. Sé que tiene, creo yo que sigue tomando el Trayenta, pero el Trayenta es un medicamento que le va a ayudar a bajar la glucosa, que no le destruye el páncreas a largo plazo. Es una buena ayuda, es una excelente ayuda. Y creo que tiene 3 semanas, 20 días, hay que darle un poco más de tiempo. Creo que hay que darle un poco más de tiempo, pero que haya bajado en 3 semanas implica cosas muy positivas. Implica que a lo mejor su cuerpo sí va a poder revertir por completo la diabetes. Implica que a lo mejor su páncreas esté funcionando bien. Yo siento que va bien. Dele más tiempo. Sígase apoyando del Trayenta por unos días más, a lo mejor unas semanas más. Y si usted quiere intentar reducir el medicamento poco a poco, tenemos un video en el canal para que se oriente de cómo le puede ir haciendo. Y si eso le genera mucha duda de si quitarlo o no quitarlo o no está seguro, pues la consulta médica sería la mejor opción para usted para una orientación más precisa. Romina Ramírez, buen día igualmente. Maritza, se escucha un bebé. Sí, anda por aquí. Marta Cota, muy buen día y gracias por su información, que me imagino que es mi tía. Le mando un saludo, tía Marta.
Miguelina Martínez, gracias, llegué tarde, no se preocupe, el video lo vamos a subir al canal para que lo vea desde el principio. Dice Antonio Rodríguez, ¿cómo hago para retirar la glibenclamida y en cuánto tiempo se recomienda hacerlo? Todo va a depender de cómo se sienta usted y su nivel de glucosa. Si su glucosa está bien, puede irlo quitando muy lentamente, de mitad en mitad, le recomiendo. Tengo un video en el canal de claves o recomendaciones de cómo ir quitando medicamento para que le eche un vistazo. Aquí la clave, señor Antonio, es paciencia. Esto es poco a poco, no es como que hoy le baja la mitad y mañana le baja otra vez y pasado mañana le baja otra vez, no. Se baja tantito y hay que esperar cierto tiempo, 2, 3 semanas, ir monitoreando, ir haciendo otras cosas para bajar el nivel de glucosa, la dieta, el ayuno, el ejercicio, los suplementos. Vea el video, eso le va a aclarar muchas dudas. Miguelina Martínez dice, tengo ardor en los pies, en ayunas tengo el azúcar 220 a 251. Pues está un poco alta su glucosa. Yo pensaría que tiene neuropatía por la diabetes. Si es mucha la molestia, hay medicamentos que le pueden ayudar para controlar los síntomas. El magnesio, el potasio, son suplementos que le pueden ayudar a controlar los síntomas. El complejo B también le puede bajar un poco el ardor por la neuropatía, pero no se va a resolver por completo hasta que su glucosa esté bien controlada y su diabetes esté bien controlada. Señora Miguelina Martínez. Alma Quiñones dice, le agradezco sus palabras. Tiene una pregunta, el colesterol, ¿en cuánto tiene que estar? Soy una mujer de 70 años. Colesterol total cercano o por debajo de 200. 205, 202, no hay ningún problema, está en el límite superior. Tener colesterol total de 80, 70 o 90 es demasiado bajo, tampoco tiene que estar tan bajo. Cercano a 200, 170, 180, 160. Y esto pues también depende de si hay un problema hormonal, si esa persona ya se infartó, tuvo una embolia cerebral, tiene problemas avanzados del riñón, va a depender de otros factores, pero generalmente cercano o por debajo, ligeramente por debajo de 200. Juan Aguilar dice, 2 meses que dejé de tomar metformina sin consultar a mi doctor, pero checo mi azúcar 2 veces al día y se mantiene normal de 100 a 110. Tiene cita el 24 y empecé a tomar metformina. Pues mire, azúcar entre 100 a 110, yo en lo personal no me tomaría el medicamento, haría más hincapié en lo que estoy haciendo para bajar mi nivel de glucosa, hemoglobina glucosilada, como lo comenté en la otra sesión, para confirmar en dónde estoy parado en este momento. Y me esperaría hasta la consulta, me imagino que es el 24 de julio, no falta mucho, y 100, 110, yo en lo personal no me tomaría el medicamento. Ok, Jesús Recinos dice, para ir retirando el hígado graso, ¿se puede lograr con dieta? Sí, si el hígado graso es por mala alimentación, entonces sí. Si el hígado graso es por medicamentos, pues no. Si el hígado graso es por otro problema hormonal, la dieta no lo va a resolver. Si el hígado graso es por alcohol, pues bajar carbohidratos no lo va a resolver, hay que quitar el alcohol, todo depende de la causa, señor Jesús Recinos, pero sí, el hígado graso lo más frecuente es por una mala alimentación que se corrige con la alimentación. Eneida Concepción, muchas gracias por sus palabras, qué bueno que haya encontrado útil esta información. Dice Mike Aguilar, ¿por qué en ayunas me sale a veces la glucosa en 103? Pero después de 20 minutos me chequeo de nuevo y está en 97. ¿Es normal sin medicamentos? Sí, completamente normal. La glucosa tiene que estar la mayor parte del tiempo, 90, 95, y si se puede el 99, lo cual es casi imposible, 99% del tiempo estar por debajo de 100.
Si sube a 103, pero luego baja nuevamente, es completamente normal, no hay ningún problema. Y además veo que no toma medicamentos. Excelente, señor Mike Aguilar, no hay ningún problema. Juan Carlos Rubio, ¿cómo se debe tomar la trayenta? Me imagino que te preguntas si en la mañana, en la tarde, en ayuno o después de comer. Pues esto va a depender de la persona, del estilo de vida de cada quien. Puede ser en ayuno, puede ser después de comer, depende de cómo te caiga en el estómago. Si te lo tomas en ayuno te genera malestar, pues mejor tómatelo después de comer. Puede ser en la mañana o en la noche, no hay ningún problema. Meli Yáñez, gracias por sus preguntas. Digna Girón, igualmente le mando un saludo que nos escribe desde El Salvador. Y el día de hoy, no me voy a prolongar mucho porque tengo consulta, tengo pacientes que me están esperando, me voy a conectar con ellos. Les agradezco que estén conectados el día de hoy. Espero que esto les haya servido. Y les repito nuevamente, miércoles a las 7 p.m., hora de Ciudad de México, y sábados 10 de la mañana, hora de Ciudad de México. Voy a estar aquí subiendo temas de interés que les ayude a revertir la diabetes, tomar mejores decisiones, que estén orientados y tomen mejores decisiones sobre qué hacer con estas incertidumbres, preguntas que estoy acertando, qué hago con el medicamento, qué hago con los estudios, qué otras opciones tengo, y esas son las preguntas que trato de resolver. Les deseo muy buen día, pero los tengo que abandonar rápidamente porque me están esperando unos pacientes en la consulta. Que tengan muy buen día a todos y los veo el próximo miércoles. Cuídense mucho y saludos.